Autoridades detuvieron a Isabel Hernández, taquera, acusada de envenenar a más de 13 presuntos sicarios. En Tlalnepantla, Estado de México, 13 sicarios vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación murieron envenenados después de consumir tacos en un puesto callejero. Fue Isabel Hernández, una taquera de 42 años, madre de 3 hijos, quien los envenenó. Pero lo que nadie imaginaba era cómo lo hizo, qué sustancia usó exactamente, por qué eligió ese método específico y, sobre todo, cómo logró ejecutar un plan tan meticuloso sin levantar sospechas durante semanas. Esa información no saldría a la luz sino hasta mucho después, cuando las autoridades finalmente reconstruyeron cada detalle de los hechos y lo que descubrieron fue aún más perturbador, más calculado y más oscuro de lo que cualquiera hubiera anticipado. Isabel Hernández no era una mujer especial. No tenía nada que la distinguiera del resto de los millones de mexicanos que trabajan cada día para sobrevivir. Llevaba 17 años vendiendo tacos en la esquina de Morelos y Benito Juárez en una colonia de clase trabajadora donde todos la conocían por su nombre. Era parte del paisaje cotidiano, la taquera de la esquina, la señora de los tacos de Suadero, la que siempre estaba ahí, desde las 5 de la tarde hasta pasada la medianoche, atendiendo con una sonrisa cansada, pero sincera. No era rica, tampoco pobre. Estaba en ese punto medio precario donde la mayoría de los mexicanos viven, trabajando sin descanso para pagar la renta, para comprar la comida, para que los hijos tengan zapatos nuevos cuando los necesitan. Su puesto era pequeño, montado con estructura de metal oxidado, con una plancha desgastada por años de uso, 2 mesas plegables de plástico blanco que ya habían perdido su color original y una lona azul raída que la protegía de la lluvia, pero que dejaba pasar el frío en las noches de invierno. Vendía tacos de suadero, bistec, longaniza y chicharrón. Sus salsas eran conocidas en el barrio. La roja era picante, pero no tanto que quemara. La verde tenía cilantro fresco y un toque de aguacate. Nada extraordinario, nada que llamara demasiado la atención. Pero en esa discreción, en esa rutina diaria de tortillas calientes y salsa recién hecha, se gestó una venganza que nadie vio venir, una venganza que tomaría la vida de 13 hombres y que pondría en evidencia todo lo que está mal en un país donde la justicia es un lujo que pocos pueden permitirse. Tlalnepantla, como muchos municipios del Estado de México, no es ajeno a la violencia del crimen organizado. Durante la última década, la presencia de distintos cárteles se ha intensificado en la zona metropolitana. Grupos criminales disputan territorios, controlan rutas de distribución de drogas, extorsionan negocios y aterrorizan a comunidades enteras. Las autoridades locales, cuando no están infiltradas o compradas, simplemente no tienen los recursos ni la voluntad para enfrentarlos. Y los ciudadanos quedan en medio atrapados entre el miedo de denunciar y la desesperación de vivir bajo constante amenaza. La colonia donde Isabel tenía su puesto no fue la excepción. Un grupo de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a operar de manera más visible en la zona. No era la primera vez que había presencia criminal ahí, pero esta vez fue diferente. Más agresiva, más sistemática. Estos hombres no solo vendían drogas o controlaban puntos estratégicos, también comenzaron a cobrar piso a todos los comerciantes de la zona. Tiendas de abarrotes, fondas, puestos de tacos, papelerías, talleres mecánicos. Nadie estaba exento. La cuota variaba dependiendo del tamaño del negocio, pero todos tenían que pagar y los que no pagaban sufrían las consecuencias. Isabel fue testigo de esas consecuencias antes de que le tocara a ella. Vio cómo quemaron el puesto de un vendedor de elotes que se negó a pagar. Vio cómo golpearon brutalmente al dueño de una carnicería que intentó denunciar. Vio cómo una señora que vendía tamales fue amenazada con violar a su hija adolescente si no pagaba el doble de lo que le pedían. Y Isabel vio cómo poco a poco la colonia se fue vaciando de comerciantes. Algunos cerraron sus negocios, otros se mudaron a zonas más seguras, si es que esas zonas existen. Y los que se quedaron como Isabel aprendieron a vivir con el miedo como compañía permanente. Los sicarios llegaron al puesto de Isabel por primera vez. Era un martes por la tarde, alrededor de las 7. El sol todavía no se había puesto.
Completamente. Isabel estaba preparando carne en la plancha cuando vio llegar a 5 hombres jóvenes. Todos vestían ropa deportiva de marca, pantalones de mezclilla oscura, tenis caros. Gorras con las viseras planas. Algunos llevaban cadenas de oro gruesas al cuello. No llevaban armas a la vista, pero todos en la colonia sabían quiénes eran. Se acercaron con una actitud de dueños de quienes no necesitan pedir permiso para nada. Se sentaron en las 2 mesas sin preguntar. Uno de ellos, un tipo de unos 25 años con complexión robusta, con tatuajes que le cubrían ambos brazos. Conocido en la colonia como el Puma, fue quien habló primero. Pidió tacos, 5 de suadero, 3 de longaniza, con todo. Isabel les preparó los tacos con las manos ligeramente temblorosas. Aunque intentaba no demostrarlo. Les sirvió. Los hombres comieron en silencio observando todo alrededor, observando a Isabel, observando a los otros clientes que estaban ahí, quienes rápidamente terminaron de comer y se fueron sintiendo la tensión en el aire. Cuando terminaron, el Puma se limpió la boca con una servilleta, se levantó y caminó hacia donde estaba Isabel. Le preguntó cuánto. Isabel le dijo el precio. Él sonrió, sacó su cartera, pero en lugar de pagar la guardó de nuevo. Le dijo que los tacos estaban buenos, que volvería y antes de irse añadió algo que Isabel nunca olvidaría: a partir de ahora nos vas a dar 500 pesos cada semana. Es para tu seguridad, para que nadie venga a molestarte. Isabel abrió la boca para decir algo, pero el Puma levantó la mano. No es negociable, le dijo. El próximo martes pasamos por el dinero. Los 5 hombres se fueron caminando tranquilamente, dejando a Isabel paralizada detrás de su plancha. Esa noche Isabel no durmió. Le dio vueltas en la cabeza a lo que había pasado. Consideró no pagar, consideró denunciar, pero sabía lo que les pasaba a quienes denunciaban. Sabía que la policía municipal estaba infiltrada, que algunos policías trabajaban directamente para los cárteles, que denunciar no solo era inútil, sino peligroso. Así que cuando llegó el siguiente martes, Isabel tenía los 500 pesos. ¿Listos? Los sicarios llegaron, recogieron el dinero, comieron tacos gratis nuevamente y se fueron. Y así comenzó una rutina que se repetiría cada semana durante meses. Pero los 500 pesos semanales no fueron suficientes por mucho tiempo. Apenas 2 meses después de que comenzara la extorsión, la cuota subió. Esta vez fue el chino, otro de los sicarios del grupo, un tipo delgado de complexión fibrosa con mirada fría y calculadora, quien le informó a Isabel del aumento. Ahora serían 1,000 pesos semanales. Isabel intentó explicarles que no podía, que sus ganancias apenas le alcanzaban para mantener a sus 3 hijos, pagar la renta de la pequeña casa donde vivían y comprar la mercancía para el puesto. El chino la miró con indiferencia. Le dijo que eso no era su problema. Que si no podía pagar, que consiguiera el dinero de donde fuera, que vendiera algo, que se endeudara, pero que pagara, porque si no pagaba, las consecuencias serían graves. Isabel preguntó qué tipo de consecuencias. El chino sonrió. Dijo que podían quemar su puesto una noche cualquiera, que podían ir a su casa, que sabían dónde vivía, sabían a qué escuelas iban sus hijos, sabían todo sobre ella. Y que si realmente querían hacerle daño, sabrían cómo hacerlo. Isabel sintió que las piernas le temblaban. Asintió, dijo que pagaría. Y esa semana, por primera vez en años, Isabel tuvo que pedir dinero prestado. Le pidió a su hermana, le pidió a una amiga. Juntó apenas lo suficiente para pagar la cuota y para comprar la carne y las tortillas de la siguiente semana. Y así, semana tras semana. Isabel comenzó a hundirse en una espiral de deudas y desesperación de la que no veía salida. Durante esos meses, la vida de Isabel cambió drásticamente. Antes trabajaba duro, pero al menos podía dormir tranquila sabiendo que sus hijos tenían que comer. Ahora trabajaba más horas, dormía menos y cada peso que ganaba tenía que estirarlo al máximo. Dejó de comprar carne de calidad para ahorrar. Empezó a comprar tortillas más baratas, redujo las porciones. Sus clientes habituales notaron el cambio,
Pero nadie decía nada. Algunos dejaron de ir, otros seguían yendo por lealtad. Porque conocían a Isabel desde hacía años y sabían que algo estaba pasando, aunque no preguntaran qué. Los hijos de Isabel también notaron el cambio. El mayor, un chico de 17 años llamado Javier. Le preguntó varias veces qué estaba pasando, porque ya no había suficiente comida en la casa, porque su madre llegaba cada noche más tarde y más cansada. Isabel le decía que todo estaba bien. Que solo era una racha difícil, que pronto mejoraría. Pero Javier no era tonto. Vivía en esa colonia, sabía cómo funcionaban las cosas. Y aunque su madre no le dijera nada, él sospechaba que los sicarios tenían algo que ver. La hija de en medio, Karen, de 14 años, empezó a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones bajaron, se volvió más callada, más distante. Los maestros llamaron a Isabel para hablar sobre el comportamiento de la niña, pero Isabel no tenía tiempo ni energía para atender esos problemas. Apenas podía mantenerse a flote. Y el menor, un niño de 9 años llamado Carlitos, empezó a preguntar por qué ya no podían comprar las galletas que le gustaban, por qué ya no había dinero para el cine los domingos como antes. Isabel le decía que cuando fuera más grande entendería, pero por dentro se sentía destrozada. El punto de quiebre, ese momento en que algo dentro de Isabel se rompió definitivamente, llegó una noche. Esa noche, Isabel estaba cerrando su puesto alrededor de las 11:30. Ya casi no había gente en la calle. Estaba cansada. Le dolía la espalda de estar parada todo el día. Estaba guardando las últimas cosas cuando vio llegar a 4 sicarios. Entre ellos estaba el Puma. Venían borrachos. Se tambaleaban al caminar. Hablaban en voz alta, riendo de algo que Isabel no alcanzó a escuchar. El Puma se acercó a Isabel y le exigió tacos. Isabel le dijo que ya estaba cerrando, que ya había apagado la plancha. El Puma la miró con ojos inyectados de sangre y le gritó que no le importaba, que le prendiera la plancha y le hiciera tacos. Ahora. Isabel, temblando, volvió a encender la plancha. Preparó los tacos que le pidieron. Los sicarios comieron de manera ruidosa, tirando comida al suelo, insultándose entre ellos como parte de sus juegos borrachos. Cuando terminaron, Isabel esperaba que se fueran, pero no se fueron. El Puma se quedó parado frente a ella. Le dijo que tenían que hablar, que la cuota iba a subir nuevamente. Que ahora serían 2,000 pesos semanales. Isabel sintió que el mundo se le venía encima. Le explicó con la voz quebrada que no podía pagar esa cantidad, que ya estaba endeudada hasta el cuello. Que apenas le alcanzaba para comer. El Puma se rió. Le dijo que no le importaba, que si no podía pagar vendiendo tacos, que buscara otra forma de conseguir el dinero, que pusiera a trabajar a su hija, que había muchos hombres que pagarían bien por una chamaca bonita de 14 años. Isabel sintió una furia que nunca antes había experimentado. Le gritó a el Puma que no se atreviera a mencionar a su hija. El Puma se acercó más a ella con una sonrisa burlona. Le preguntó qué iba a hacer ella al respecto. Isabel intentó empujarlo, pero él era más fuerte. La agarró del brazo y la jaló hacia la plancha caliente. Isabel intentó resistirse, los otros sicarios se reían. El Puma presionó el brazo de Isabel contra la plancha. Ella gritó de dolor. La piel se le quemó instantáneamente. El olor a carne quemada llenó el aire. El Puma la soltó. Isabel cayó al suelo agarrándose el brazo, llorando de dolor y humillación. El Puma se agachó junto a ella. Le dijo que esa era solo una advertencia, que la próxima semana esperaban los 2,000 pesos completos y que si no los tenía, la siguiente vez no sería su brazo lo que quemarían, sería su cara o la cara de su hija. Los 4 sicarios se fueron entre risas y gritos, dejando a Isabel tirada en el suelo con el brazo quemado y el alma destrozada. Isabel no fue a un hospital. No podía pagar la atención médica. Se fue a su casa caminando con el brazo envuelto en un trapo húmedo. Cuando llegó, sus hijos ya estaban dormidos. Se metió al baño, se mojó el brazo con agua fría durante casi una hora.
El dolor era insoportable, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro: humillación, rabia, impotencia y algo más oscuro que comenzaba a tomar forma en su mente. Isabel no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cocina mirando la pared, acariciándose el brazo quemado. Y fue en esa noche, en esas horas de oscuridad y silencio, cuando tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo, porque Isabel se dio cuenta de algo fundamental: estos hombres confiaban en ella. Comían lo que ella les preparaba sin dudarlo ni un segundo. Nunca revisaban la comida, nunca desconfiaban. Y esa confianza, pensó Isabel, podía ser su arma, la única arma que tenía. Pero lo que Isabel decidió hacer no fue un acto impulsivo de venganza, no fue una reacción emocional del momento. Fue algo mucho más calculado, mucho más frío, porque durante los días siguientes, Isabel comenzó a investigar, a preguntar, a buscar información que nadie en esa colonia habría esperado que ella buscara. Y lo hizo con una discreción y una inteligencia que después sorprendería incluso a los investigadores que reconstruyeron su plan. Durante las semanas siguientes, Isabel siguió con su rutina normal en apariencia. Abría su puesto a las 5 de la tarde, preparaba tacos, atendía a sus clientes, pagaba la cuota cada semana, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro algo había cambiado. Sus vecinos, que la conocieron toda la vida, dirían después que en esos días Isabel parecía más callada, más seria, más ausente. Algunos notaron que hacía preguntas extrañas, preguntas que no parecían propias de ella. A una vecina que trabajaba en una farmacia, Isabel le preguntó un día sobre venenos para ratas. Dijo que tenía un problema de plaga en su casa. La vecina le recomendó algunos productos disponibles en el mercado, pero Isabel preguntó específicamente por productos más fuertes, productos que realmente funcionaran. La vecina, sin sospechar nada, mencionó que los venenos más efectivos ya no se vendían legalmente porque eran muy tóxicos, pero que en algunos pueblos todavía se conseguían en el mercado negro. A otra vecina que tenía un puesto de plantas medicinales, Isabel le preguntó sobre hierbas tóxicas. Dijo que quería aprender más sobre plantas porque estaba pensando en vender también jugos naturales. La señora de las plantas, orgullosa de compartir su conocimiento, le habló sobre varias plantas venenosas. Le contó sobre la dedalera, sobre el ricino, sobre la cicuta. Le explicó que muchas plantas comunes podían ser mortales si se preparaban de cierta manera. Isabel escuchaba con atención, tomando notas mentales de todo. A un conocido que trabajaba en una veterinaria, Isabel le preguntó sobre sustancias para sacrificar animales. Inventó una historia sobre un perro enfermo que supuestamente tenía y que necesitaba dormir humanitariamente. El veterinario le explicó que ellos usaban pentobarbital, pero que era una sustancia controlada que solo se vendía a profesionales. Sin embargo, mencionó que en el campo algunas personas todavía usaban otros métodos menos regulados. Nadie conectó los puntos. Nadie imaginó que estas preguntas aparentemente inocentes eran parte de un plan. Nadie sospechó que Isabel estaba buscando activamente la manera de matar a los hombres que la habían torturado durante meses, porque Isabel era solo la taquera de la esquina. Una mujer trabajadora, una madre de familia. No era alguien de quien se esperara algo así. Pero Isabel también estaba haciendo otra cosa durante esas semanas. Estaba observando patrones, estudiando a sus víctimas como un depredador estudia a su presa. Notó que los sicarios llegaban casi siempre los martes y los viernes por la noche, entre las 8 y las 10. Notó que siempre pedían lo mismo: tacos de suadero y longaniza con salsa roja, mucha cebolla y limón. Notó que nunca llegaban solos, siempre en grupo. Y notó algo más importante: cuando llegaban en grupos grandes se relajaban. Bajaban la guardia, hablaban de cosas personales, de trabajos que habían hecho, de mujeres, de dinero, de sus planes futuros. Era en esos momentos cuando eran más vulnerables. Y Isabel sabía que esos momentos eran su oportunidad. Un viernes fue cuando Isabel hizo su primer intento. Ese día había viajado temprano en la mañana a un pueblo a 2 horas de distancia de Tlalnepantla.
Un pueblo pequeño, rural, donde las regulaciones no eran tan estrictas, donde la gente todavía resolvía sus problemas a la antigua. Isabel había investigado previamente y sabía que allí, en el mercado municipal, operaban vendedores ambulantes que vendían todo tipo de productos, incluidos venenos para plagas que ya no eran legales en las ciudades. Encontró a un vendedor, un hombre mayor de unos 60 años con la piel curtida por el sol, que tenía un puesto pequeño con productos agrícolas y químicos. Isabel se acercó. Le dijo que tenía un rancho pequeño y un problema severo con ratas que estaban acabando con sus gallinas. El hombre asintió comprensivo, le mostró varios productos. Isabel preguntó por el más fuerte. El hombre dudó un momento, pero Isabel insistió diciendo que ya había probado otros y no funcionaban. El vendedor finalmente sacó de debajo de su mostrador una bolsa de plástico sin etiqueta con un polvo grisáceo dentro. Le dijo que eso era lo más efectivo que tenía, que era muy tóxico, que tuviera mucho cuidado al usarlo, que usara guantes, que lo mantuviera lejos de niños y animales domésticos. Isabel asintió, pagó en efectivo, no dio su nombre, no dejó ningún registro, guardó la bolsa en su mochila y regresó a Tlalnepantla en transporte público, mezclándose entre cientos de personas que viajaban ese día, siendo invisible, siendo nadie. Esa noche, cuando abrió su puesto, Isabel estaba nerviosa, pero determinada. Había investigado durante días sobre dosis, sobre cantidades, sobre efectos. Y aunque no era una experta, había aprendido lo suficiente para hacer un primer intento. Alrededor de las 9 de la noche. Llegaron 6 sicarios, entre ellos estaba el Puma. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Respiró profundo, se puso a trabajar. Preparó los tacos con un cuidado inusual. En la parte trasera de su puesto, donde nadie podía verla, apartó una porción de carne. Se puso los guantes de látex que había comprado en la farmacia, sacó la bolsa con el polvo. Con una cuchara pequeña agregó una cantidad que había calculado previamente a la carne. Mezcló bien, se aseguró de que el polvo se disolviera. Se quitó los guantes y los guardó. Preparó los tacos y los sirvió específicamente a los sicarios que conocía, el Puma, el Chino, otros 4 cuyas caras ya reconocía. Los sicarios comieron con apetito, pidieron más tacos. Isabel les sirvió más, pero esta vez sin el polvo. No quería que fuera demasiado obvio. Cuando terminaron, se fueron como siempre, riendo, haciendo ruido, sin pagar. Isabel cerró su puesto esa noche temblando. Se fue a su casa sin poder pensar en otra cosa. Esperó. Esperó noticias. Esperó que algo pasara. Pero no pasó nada. Al día siguiente, los sicarios seguían vivos, seguían operando. Isabel se sintió frustrada y confundida. Había fallado. ¿O el veneno no era lo suficientemente fuerte? ¿O la dosis no había sido la correcta? ¿O simplemente no había funcionado? Durante los siguientes días, Isabel se sintió derrotada. Había arriesgado todo en ese intento y no había servido de nada. Lo que Isabel no sabía era que ese primer intento sí había causado efectos. 2 de los sicarios que comieron esa noche reportaron malestares estomacales severos. Uno de ellos, el Chino, estuvo vomitando durante horas. Tuvo diarrea, sudores fríos. Pero lo atribuyeron a una infección estomacal común, comida en mal estado, agua contaminada. Ninguno sospechó de los tacos, ninguno hizo la conexión. Y después de 2 días los síntomas pasaron y volvieron a la normalidad. Pero para Isabel, esos 2 días de enfermedad de los sicarios le dieron información valiosa. Aunque no lo sabía todavía, su método había funcionado parcialmente. El problema era la dosis. Necesitaba más, mucho más. Y necesitaba cambiar la estrategia. No podía ser solo una vez. Tenía que ser algo sostenido, algo que acumulara efecto. O tenía que encontrar algo más potente, algo más letal. Durante la semana siguiente, Isabel regresó al mismo pueblo. Buscó al mismo vendedor. Esta vez le dijo que el producto anterior no había funcionado tan bien como esperaba, que necesitaba algo más fuerte.
El vendedor la miró con cierta desconfianza. Le preguntó para qué exactamente lo necesitaba. Isabel mantuvo su historia del rancho y las ratas, pero añadió que el problema era más grande de lo que pensaba, que había cientos de ratas. Que necesitaba algo realmente efectivo. El vendedor dudó, pero finalmente le vendió algo diferente, un frasco pequeño con un líquido transparente. Le dijo que eso era lo más tóxico que tenía. Que con una gota se podía matar a un animal grande, que tuviera extremo cuidado. Isabel pagó el doble de lo que había pagado la primera vez, guardó el frasco en su mochila y regresó a casa sabiendo que esta vez sería diferente, esta vez funcionaría. Pero Isabel era inteligente. Sabía que no podía simplemente envenenar a los sicarios de nuevo inmediatamente después del primer intento. Eso sería sospechoso. Tenía que esperar. Tenía que dejar pasar tiempo suficiente para que nadie conectara los eventos. Así que esperó 2 semanas, 3 semanas. Siguió pagando la cuota. Siguió atendiendo a los sicarios, siguió sonriendo, siguió siendo la taquera sumisa y asustada que ellos creían que era. Durante esas semanas, Isabel también perfeccionó su plan. Investigó más sobre venenos. Leyó en Internet, en computadoras públicas, sin dejar rastro en su casa. Aprendió sobre síntomas, sobre tiempos de reacción, sobre dosis letales. Y aprendió algo crucial: algunos venenos no matan inmediatamente, algunos tardan horas, incluso días, en mostrar su efecto completo. Y eso era perfecto, porque si los sicarios morían horas después de comer en su puesto, sería mucho más difícil conectar su muerte con los tacos. Mientras tanto, la situación en casa de Isabel empeoraba. Las deudas seguían creciendo. Ya no le prestaban más dinero. Su hermana le había dicho que no podía ayudarla más. Sus amigas se alejaban porque no podía devolverles lo que ya debía. Y los 2,000 pesos semanales que tenía que pagar a los sicarios la estaban ahogando financieramente. Había semanas en que sus hijos comían solo frijoles y tortillas. Había días en que Isabel no comía nada para que alcanzara para ellos. Su hijo mayor, Javier, empezó a hablar de dejar la escuela para trabajar. Isabel se negó rotundamente. Le dijo que él tenía que estudiar, que ella se las arreglaría. Pero Javier veía a su madre cada día más delgada, más cansada, más derrotada y empezó a hacer preguntas más directas. Le preguntó si tenía problemas con los sicarios del barrio. Isabel le mintió, le dijo que no, que todo estaba bien. Pero Javier no le creyó. Una noche, Javier siguió a su madre al puesto de tacos. Se quedó escondido observando desde lejos y vio cuando llegaron los sicarios. Vio cómo trataban a su madre. Vio cómo comían sin pagar. Vio cómo uno de ellos, el Puma, le gritó algo a su madre que no alcanzó a escuchar, pero que hizo que ella agachara la cabeza en señal de sumisión. Javier sintió una rabia inmensa. Quiso salir de su escondite, quiso enfrentarlos. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Así que se quedó donde estaba, impotente, viendo cómo humillaban a su madre. Cuando Isabel llegó a casa esa noche, Javier la estaba esperando. Le dijo que lo sabía todo, que había visto a los sicarios. Isabel intentó minimizar la situación, pero Javier no la dejó. Le dijo que tenían que hacer algo, que tenían que denunciar. Isabel le explicó con lágrimas en los ojos que denunciar no servía de nada, que la policía estaba comprada, que si denunciaba a los sicarios se enterarían y los matarían a todos. Javier le preguntó: ¿entonces qué iban a hacer? Isabel lo abrazó y le dijo que ella encontraría una solución, que no se preocupara, que todo estaría bien. Pero por dentro, Isabel sabía exactamente qué iba a hacer. Y sabía que ya no había vuelta atrás. Un viernes fue la noche que cambió todo. Isabel había escuchado rumores durante la semana de que los sicarios estaban planeando una celebración. Había pasado algo importante para ellos, una entrega grande de mercancía, un trabajo exitoso. Los detalles no le importaban a Isabel. Lo único que le importaba era que esa noche llegarían muchos de ellos y todos comerían. Era la oportunidad perfecta. Isabel se preparó con un cuidado inusual esa tarde.
Compró carne fresca de la mejor calidad. Compró tortillas recién hechas. Preparó sus salsas. Con esmero. Limpió su plancha hasta dejarla reluciente. Y cuando nadie miraba, cuando la calle estaba vacía, sacó de su mochila el frasco con el líquido transparente que había comprado semanas antes. Se puso los guantes, apartó la porción de carne que usaría esa noche, y con una precisión quirúrgica, comenzó a agregar gotas del veneno a la carne, 1 gota, 2 gotas, 3 gotas por cada porción. Mezcló bien. Se aseguró de que el veneno se distribuyera uniformemente. Se quitó los guantes y los guardó en una bolsa de plástico que después tiraría lejos de su casa. Alrededor de las 9 de la noche, los sicarios comenzaron a llegar. Primero llegaron 5, luego 3 más, luego otros 5. En total, 13 hombres, más de los que Isabel había visto juntos en su puesto jamás. Venían ruidosos. Confiados, algunos ya borrachos, otros drogados. Traían música en un altavoz portátil, hablaban en voz alta sin importarles quién los escuchara. Se adueñaron de las mesas. Entre ellos estaban el Puma. ¿Y el Chino? También estaban otros sicarios cuyos rostros Isabel reconocía de meses anteriores. Algunos eran nuevos, más jóvenes, probablemente reclutas recientes del cártel. Pero eso no le importaba a Isabel. Todos eran parte del mismo grupo. Todos la habían extorsionado, todos habían contribuido a su sufrimiento. Y todos merecían lo que estaba por venir. El Puma pidió tacos para todos. Isabel comenzó a trabajar. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Cada movimiento era calculado, cada taco era preparado con precisión. Calentó las tortillas, agregó la carne envenenada, añadió cebolla picada, cilantro fresco, salsa roja, limón. Sirvió los primeros platos. Los sicarios comenzaron a comer con apetito. Hacían comentarios sobre qué buenos estaban los tacos. Algunos decían que eran los mejores de la zona. El Puma gritó que le trajeran más. Isabel siguió sirviendo. Plato tras plato, taco tras taco, todos hechos con la misma carne envenenada. Los sicarios comieron durante casi 1 hora. Pidieron ronda tras ronda de tacos. Isabel calculó que cada uno había comido al menos 5 o 6 tacos, algunos más. La carne envenenada se estaba terminando, pero había sido suficiente. Cuando finalmente terminaron, el Puma se levantó de su silla, eructó ruidosamente y caminó hacia donde estaba Isabel. Le preguntó cuánto era. Isabel le dijo la cantidad. El Puma se rió, sacó algunos billetes arrugados de su bolsillo y los tiró sobre la plancha. No era ni la mitad de lo que costaba. Le dijo que con eso era suficiente. Que la próxima semana esperaban los 2,000 pesos de la cuota. Isabel asintió en silencio. Los 13 sicarios se fueron caminando por la calle, riendo, empujándose unos a otros, sin saber que acababan de comer su última cena. Isabel cerró su puesto esa noche con las manos temblorosas. Limpió todo con cloro. Tiró a la basura todos los utensilios que había usado para preparar la carne envenenada. Guardó los guantes en una bolsa separada que al día siguiente tiraría en un basurero público lejos de su casa. No dejó ningún rastro, ninguna evidencia. Y cuando finalmente llegó a su casa alrededor de la medianoche, se sentó en su cama y esperó. Esperó a que el veneno hiciera efecto. Esperó a que empezaran las noticias. Esperó a que su venganza se cumpliera. Lo que sucedió en las horas siguientes fue exactamente lo que Isabel había planeado, pero aún más caótico de lo que había imaginado. Los primeros síntomas comenzaron alrededor de las 11 de la noche. Varios de los sicarios empezaron a sentir náuseas, mareos, dolor de estómago. Algunos pensaron que era el alcohol, otros creyeron que tal vez la comida había estado en mal estado, aunque no sospecharon nada específico. Pero conforme pasaban los minutos, los síntomas se intensificaban. El dolor abdominal se volvía insoportable, las náuseas se convertían en vómitos violentos. Los mareos se transformaban en confusión mental. A la medianoche, 3 de los sicarios ya estaban en estado crítico.
Convulsionaban, vomitaban sangre, tenían dificultad para respirar. Sus compañeros, presas del pánico, intentaron llevarlos a hospitales, pero llevarlos a un hospital público significaba exponerse, llamar la atención. Así que los llevaron a clínicas privadas pequeñas, a médicos que trabajaban para el cártel. A lugares donde no se hacían preguntas. Pero esos médicos no estaban preparados para lo que veían. Los síntomas no correspondían con nada que conocieran. No era una intoxicación alimentaria común. No era una sobredosis de drogas. Era algo más grave, algo que no sabían cómo tratar. A la 1 de la madrugada, 2 de los sicarios ya habían muerto. Uno murió en el asiento trasero de un auto mientras lo transportaban a una clínica. Otro murió en una casa de seguridad rodeado de sus compañeros que no sabían qué hacer. Para las 3 de la mañana, otros 3 sicarios estaban en agonía. Algunos fueron llevados finalmente a hospitales públicos donde los médicos de urgencias intentaban estabilizarlos sin saber exactamente que los había envenenado. Pero era demasiado tarde. El veneno ya había hecho su trabajo. Los órganos comenzaban a fallar, el hígado, los riñones, el corazón. Para el amanecer del sábado, 5 de los 13 sicarios estaban muertos. Los otros 8 seguían en agonía, algunos en hospitales, otros en clínicas clandestinas. Uno en una casa particular donde su familia intentaba cuidarlo sin saber qué hacer. Las autoridades comenzaron a recibir reportes de múltiples casos de envenenamiento severo en la misma zona. Todos con síntomas similares, todos hombres jóvenes, todos relacionados aparentemente. Pero la información era confusa. Contradictoria. Algunos médicos reportaban una cosa, otros reportaban otra. Y los sicarios que aún vivían no hablaban, no denunciaban, se negaban a dar información a las autoridades. Durante el fin de semana, los sicarios restantes siguieron muriendo uno por uno. El sábado en la tarde murieron 2 más. El domingo en la madrugada murió otro. El lunes por la mañana murieron otros 2. Y para el lunes por la tarde, todos los 13 sicarios que habían comido en el puesto de Isabel estaban muertos. Algunos murieron en hospitales donde los médicos forenses pudieron realizar estudios preliminares. Otros murieron en lugares no oficiales y sus cuerpos fueron recogidos después por las autoridades. Uno fue encontrado muerto en su auto, estacionado frente a un bar donde al parecer había llegado buscando ayuda, pero murió antes de poder bajar del vehículo. El caos que esto generó fue inmenso. El cártel Jalisco Nueva Generación perdió a 13 de sus operadores en una sola zona en menos de 3 días. Los jefes del cártel exigieron respuestas, enviaron investigadores propios, interrogaron a todo el que pudieron, amenazaron a comerciantes, golpearon a informantes. Buscaron traidores dentro de sus propias filas. Pensaron que había sido una traición interna, que un grupo rival los había envenenado, que alguien dentro del cártel los había vendido. Pero no encontraron respuestas. Nadie sabía nada, o al menos nadie hablaba. Mientras tanto, las autoridades oficiales también investigaban. La Fiscalía General del Estado de México abrió una carpeta de investigación por múltiples homicidios. Los forenses comenzaron a realizar autopsias. Las primeras autopsias mostraron signos claros de envenenamiento, daño hepático severo, falla renal, hemorragias internas. Pero no podían identificar exactamente qué sustancia había causado eso. Las pruebas toxicológicas estándar no mostraban nada concluyente. No era cianuro, no era arsénico. No era ninguno de los venenos comunes que buscaban en estos casos. Los investigadores interrogaron a familiares de los sicarios. Preguntaron qué habían comido, dónde habían estado, con quién habían hablado. Y fue ahí donde comenzó a aparecer un patrón. Varios de los sicarios habían coincidido en el mismo lugar la noche del viernes. Habían comido juntos en un puesto de tacos en la esquina de Morelos y Benito Juárez, el puesto de Isabel Hernández. Los investigadores visitaron el lugar, hablaron con vecinos, preguntaron por Isabel. Todos decían lo mismo, era una mujer trabajadora, honesta, que llevaba años vendiendo ahí. Nadie sospechaba de ella. ¿Por qué sospecharían? Era solo la taquera.
Pero los investigadores no podían ignorar el patrón. Todos los sicarios muertos habían comido en ese puesto. Todos presentaban los mismos síntomas. Todas las autopsias mostraban signos de envenenamiento. Tenían que investigar más a fondo, así que solicitaron análisis toxicológicos más especializados. Enviaron muestras a laboratorios federales, pidieron pruebas que detectaran sustancias menos comunes. Y mientras esperaban resultados, continuaron la investigación de campo. Interrogaron a Isabel, pero fue un interrogatorio rutinario. Le preguntaron si había visto a los sicarios esa noche. Ella dijo que sí, que habían comido tacos. Le preguntaron si había notado algo raro. Ella dijo que no, que todo había sido normal. Le preguntaron qué les había servido. Ella describió los tacos: suadero, longaniza con cebolla, cilantro, salsa. Le preguntaron de dónde compraba la carne. Ella dio el nombre de su proveedor habitual. Los investigadores verificaron al proveedor. La carne era legal. No había nada sospechoso. Isabel se mostró cooperativa. Nerviosa. Pero eso era normal. Cualquiera estaría nervioso al ser interrogado por la policía. Los investigadores no vieron banderas rojas, no vieron motivos para sospechar, así que la dejaron ir. Durante las semanas siguientes, Isabel continuó trabajando en su puesto como si nada hubiera pasado. Por fuera, la misma de siempre. Pero por dentro estaba en constante estado de alerta. Cada vez que veía una patrulla, cada vez que alguien la miraba un poco más de lo normal, cada vez que llegaba un cliente nuevo que parecía estar observándola demasiado, pensaba que la habían descubierto, que vendrían por ella. Pero no venían. Los días pasaban, las semanas pasaban y nadie la arrestaba. La colonia, mientras tanto, vivía en un extraño estado de tensión y alivio al mismo tiempo. Por un lado, la desaparición repentina de esos 13 sicarios había generado un vacío de poder. Otros grupos criminales intentaban moverse a la zona. Había rumores de enfrentamientos, de disputas territoriales. Pero por otro lado, muchos comerciantes respiraban con un alivio secreto. Esos sicarios específicos, los que habían muerto, eran conocidos por ser particularmente violentos y abusivos. Su ausencia significaba menos extorsión, menos amenazas, al menos temporalmente. Algunos vecinos comenzaron a hablar en voz baja, rumores, especulaciones. Algunos decían que los sicarios se lo habían buscado, que habían hecho tantas cosas malas, que finalmente alguien los había alcanzado. Otros decían que había sido justicia divina, que Dios los había castigado. Algunos, los más suspicaces, comenzaron a preguntarse si alguien de la colonia había sido responsable, si alguna de sus víctimas había tomado venganza. Pero nadie mencionaba nombres, nadie señalaba a Isabel. Porque nadie podía imaginar que la taquera de 42 años, la madre soltera que trabajaba de sol a sol, fuera capaz de algo así. Isabel, por su parte, vivía con el peso de lo que había hecho. Había matado a 13 hombres. Independientemente de si esos hombres eran criminales, de si la habían torturado, de si merecían morir o no, ella había tomado 13 vidas. Y eso no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, Isabel revivía esa noche. Veía las caras de los sicarios comiendo, los escuchaba reír, los veía irse y sabía que horas después habían muerto en agonía. ¿Sentía remordimiento? Esa era una pregunta que ni ella misma podía responder completamente. Sentía algo, pero también sentía que había hecho lo único que podía hacer. Que no había tenido otra opción, que era ella o ellos. Su hijo Javier notó el cambio en su madre. Aunque Isabel intentaba actuar normal, había algo diferente en ella, algo en su mirada. Algo en la forma en que se quedaba callada a veces, perdida en sus pensamientos. Una noche, Javier le preguntó directamente si ella tenía algo que ver con la muerte de los sicarios. Isabel lo miró a los ojos y le dijo que no, que cómo se le ocurría pensar eso. Javier no dijo nada más, pero en sus ojos había una duda, una sospecha. Y aunque nunca volvió a preguntar,
Algo en la relación entre madre e hijo había cambiado. Un secreto no dicho flotaba entre ellos. Mientras tanto, en los laboratorios forenses, los análisis toxicológicos finalmente dieron resultados. Los técnicos encontraron trazas de una sustancia específica en los tejidos de los sicarios muertos, talio, un metal pesado altamente tóxico que no aparece en las pruebas toxicológicas estándar. El talio es particularmente insidioso porque sus síntomas iniciales pueden confundirse con muchas otras enfermedades: náuseas, vómito, dolor abdominal. Pero en dosis más altas causa daño neurológico severo, pérdida de cabello, falla orgánica múltiple y muerte. Y lo más importante para el caso de Isabel, el talio tarda horas, a veces días, en mostrar su efecto completo, lo que significaba que alguien podía ser envenenado y no mostrar síntomas graves hasta mucho después, dificultando enormemente rastrear la fuente del envenenamiento. El descubrimiento del talio fue un avance crucial en la investigación. Los forenses informaron a los investigadores. Ahora sabían qué buscar. Pero, ¿quién tenía acceso al talio? ¿Cómo se obtiene el talio? El talio no es una sustancia que se encuentra fácilmente. Históricamente se usó como raticida, pero fue prohibido para ese uso en la mayoría de los países debido a su extrema toxicidad y los casos de envenenamiento accidental y homicidio. Actualmente, el talio se usa principalmente en aplicaciones industriales muy específicas, en la fabricación de ciertos tipos de vidrio especializado, en detectores de radiación, en algunos componentes electrónicos. No es algo que el público general pueda comprar en una ferretería o farmacia. Sin embargo, los investigadores sabían que en México, particularmente en zonas rurales, todavía circulaban en el mercado negro productos viejos que contenían talio, productos que supuestamente eran para matar ratas o plagas, vendidos ilegalmente por personas que no respetaban las regulaciones. Estos productos eran extremadamente peligrosos, pero seguían vendiéndose porque eran efectivos. Los investigadores comenzaron a rastrear posibles fuentes de talio en el área metropolitana y en zonas cercanas. Al mismo tiempo, volvieron a investigar a todas las personas relacionadas con el caso. E Isabel Hernández volvió a aparecer en su radar. Era la conexión común. Todos los sicarios habían comido en su puesto. Decidieron investigar más a fondo su vida, su historial, sus movimientos recientes. Y fue ahí donde comenzaron a encontrar cosas interesantes. Un investigador descubrió que Isabel había faltado a trabajar varios días durante las semanas previas al envenenamiento, algo inusual para ella que normalmente trabajaba todos los días excepto los lunes. Los investigadores comenzaron a rastrear sus movimientos. Hablaron con más vecinos. Y uno de ellos mencionó que había visto a Isabel hablando con la señora de la farmacia sobre venenos para ratas. Otro mencionó que Isabel había preguntado sobre plantas tóxicas. Las piezas comenzaban a encajar. Los investigadores también revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. No había cámaras justo en la esquina donde Isabel tenía su puesto, pero sí había algunas en negocios cercanos. Revisaron las grabaciones de la noche del viernes. Vieron a los sicarios llegar. Vieron a Isabel atenderlos, vieron a los sicarios comer, vieron a los sicarios irse. Todo parecía normal, pero los investigadores notaron algo. Isabel había estado particularmente cuidadosa esa noche. En las grabaciones se podía ver cómo limpiaba constantemente, cómo guardaba cosas en bolsas, cómo parecía estar más atenta de lo normal. Eran detalles pequeños, pero sumados comenzaban a pintar una imagen. Decidieron investigar los viajes de Isabel fuera de Tlalnepantla. Revisaron registros de transporte público, aunque eso era difícil porque no todos los autobuses tenían registros digitales. Pero preguntaron a choferes, a empleados de terminales. Y encontraron a un chofer que recordaba haber visto a Isabel varias veces viajando hacia un pueblo específico. Un pueblo a 2 horas de distancia. ¿Por qué viajaba Isabel a ese pueblo? No tenía familia ahí, no tenía negocios aparentes ahí. Los investigadores decidieron visitar ese pueblo. En el pueblo preguntaron por vendedores de productos químicos o venenos. Y encontraron al viejo vendedor ambulante del mercado.
Cuando le mostraron una foto de Isabel, el hombre dudó. No estaba seguro. Habían pasado meses. Atendía mucha gente. Pero cuando los investigadores describieron lo que Isabel podría haber comprado, el hombre recordó. Sí. Una mujer había venido buscando veneno fuerte para ratas. Le había vendido un producto viejo que todavía tenía guardado. No recordaba exactamente qué día, no tenía registros, todo era en efectivo. Pero los investigadores ahora tenían una conexión directa entre Isabel y la posible fuente del talio. Con esta información, los investigadores solicitaron una orden para inspeccionar el puesto de tacos de Isabel y su casa. La inspección se realizó una mañana de finales de noviembre. Isabel estaba en su casa cuando llegaron. Mostraron la orden. Isabel no se resistió, los dejó entrar. Los investigadores revisaron todo. En su casa no encontraron nada incriminatorio, ningún veneno, ninguna sustancia sospechosa. Isabel había sido cuidadosa. Había desechado todo inmediatamente después. Pero en el puesto de tacos, los investigadores tomaron muestras. De todo, de las mesas, la plancha, las ollas, de los utensilios, de las superficies. Las muestras fueron enviadas al laboratorio forense. Y ahí encontraron lo que necesitaban, rastros microscópicos de talio en una de las ollas donde Isabel preparaba la carne. Era una cantidad minúscula, casi imperceptible. Isabel había limpiado con cloro, había fregado, había intentado borrar toda evidencia. Pero las técnicas forenses modernas son extraordinariamente sensibles. Pueden detectar trazas de sustancias incluso cuando han sido limpiadas. Y esas trazas fueron suficientes. Los investigadores confrontaron a Isabel con esta evidencia. Al principio ella negó todo. Dijo que no sabía cómo había llegado el talio ahí, que tal vez alguien había contaminado sus ollas, que ella era inocente. Pero cuando los investigadores le presentaron toda la evidencia acumulada, el testimonio del vendedor del pueblo, las declaraciones de vecinos sobre sus preguntas sobre venenos, las grabaciones de cámaras de seguridad, los análisis forenses, Isabel finalmente se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Había sido tan cuidadosa, había planeado todo tan meticulosamente, pero no había sido suficiente. La tecnología forense y la persistencia de los investigadores habían logrado conectar todos los puntos. Y fue entonces cuando Isabel decidió confesar. No porque sintiera remordimiento. Necesariamente, no porque quisiera redimirse, sino porque entendió que las evidencias eran abrumadoras, que negar lo obvio solo prolongaría lo inevitable. Así que confesó. Y su confesión fue detallada, fría, casi clínica. Admitió haber comprado el talio en el pueblo. Admitió haberlo mezclado con la carne. Admitió haber servido los tacos envenenados a los sicarios. Explicó cómo lo había hecho. Explicó por qué lo había hecho. Y explicó que había actuado completamente sola, que nadie más sabía, que nadie la había ayudado. Cuando los investigadores le preguntaron por qué había elegido el talio específicamente, Isabel explicó que había investigado, que sabía que el talio tardaría horas en hacer efecto, que los síntomas iniciales se parecerían a una enfermedad común, que sería difícil de detectar en pruebas toxicológicas estándar y que le daría tiempo suficiente para distanciarse del crimen. Había sido una elección calculada, inteligente, casi perfecta. Si no fuera por los avances en análisis forenses y por un investigador particularmente persistente, tal vez nunca la habrían descubierto. La confesión de Isabel generó una reacción inmediata y masiva en los medios de comunicación. La historia de la taquera que había envenenado a 13 sicarios se volvió viral en cuestión de horas. Los noticieros nacionales cubrieron el caso. Los periódicos publicaron artículos extensos. Las redes sociales explotaron con opiniones de todo tipo. Y México, un país acostumbrado a historias de violencia pero no de este tipo, se dividió profundamente en su reacción. Por un lado, había quienes veían a Isabel como una asesina a sangre fría, una mujer que había cruzado una línea imperdonable, que había tomado la justicia en sus propias manos de la forma más cobarde posible, envenenando comida
Que por muy malos que fueran los sicarios, matar a 13 personas de esa manera era un acto de maldad pura. Estos críticos argumentaban que Isabel había tenido opciones, que podría haber denunciado, que podría haberse mudado, que podría haber buscado ayuda en organizaciones de derechos humanos, que matar no era la respuesta. Por otro lado, había quienes veían a Isabel como una heroína, como una víctima que finalmente se defendió, como un símbolo de todos los mexicanos hartos de vivir bajo el terror del crimen organizado, como alguien que hizo lo que el gobierno no hacía, impartir justicia. Estos defensores argumentaban que Isabel había vivido meses de tortura psicológica, que los sicarios la habían extorsionado, amenazado, quemado, que el sistema había fallado completamente en protegerla, que denunciar no servía de nada porque la policía estaba corrupta, que Isabel había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir y proteger a su familia. Las redes sociales se llenaron de debates acalorados. Hashtags como #Justicia para Isabel y #Taquera Justiciera se volvieron tendencia. Artistas crearon murales con su imagen. Músicos compusieron corridos contando su historia. Escritores publicaron artículos analizando el caso desde perspectivas sociológicas, psicológicas, legales. Y en medio de todo esto, Isabel se convirtió en un símbolo de algo diferente dependiendo de quien lo interpretara, víctima o villana, heroína o asesina, justiciera o criminal. El caso legal de Isabel fue complejo. Fue acusada de 13 cargos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja. La fiscalía argumentó que Isabel no había planeado los asesinatos durante semanas, que había investigado métodos, que había comprado el veneno específicamente para matar, que había ejecutado el plan con frialdad y que lo había hecho de una manera que maximizaba el sufrimiento de las víctimas, quienes habían agonizado durante horas antes de morir. La fiscalía pedía la pena máxima, 60 años de prisión. La defensa de Isabel, encabezada por un equipo de abogados que ofrecieron representarla pro bono debido a la atención mediática del caso, argumentó algo completamente diferente. Argumentaron que Isabel había actuado bajo un estado de necesidad extrema, que había sido víctima de extorsión y tortura psicológica durante meses, que había temido genuinamente por su vida y la vida de sus hijos, que el Estado había fallado en su obligación de protegerla, que había intentado pagar la extorsión durante meses hasta que ya no pudo más y que su acción, aunque extrema, fue una respuesta desesperada a una situación insostenible. La defensa también presentó testimonios de vecinos que confirmaban la extorsión. Presentaron fotografías de la quemadura en el brazo de Isabel. Presentaron evidencia de las deudas que había acumulado intentando pagar a los sicarios. Presentaron reportes psicológicos que mostraban que Isabel sufría de estrés postraumático severo. Y argumentaron que Isabel no era un peligro para la sociedad, que no era una asesina serial, que había actuado específicamente contra sus agresores y que una vez eliminada la amenaza había vuelto a su vida normal. El juicio duró varios meses. Fue transmitido parcialmente por televisión, generando ratings altísimos. Cada día de testimonios era analizado en programas de noticias. Cada argumento de la fiscalía o la defensa era debatido por expertos. Y la opinión pública seguía dividida. Las encuestas mostraban que aproximadamente el 60% de los mexicanos simpatizaba con Isabel. Creían que había hecho lo que tenía que hacer. Creían que merecía clemencia. El 40% restante creía que debía ser castigada al máximo, que nadie tiene derecho a tomar la vida de otros sin importar las circunstancias. Durante el juicio, Isabel se mostró serena. Respondió todas las preguntas. Admitió lo que había hecho sin intentar minimizarlo, pero también explicó el contexto, explicó el miedo, explicó la desesperación. Y cuando la fiscalía le preguntó si se arrepentía, Isabel respondió con una honestidad brutal. Dijo que se arrepentía de haber tenido que llegar a ese punto, que hubiera preferido 1000 veces que las cosas fueran diferentes. Que hubiera preferido vivir en un país donde la ley funcionara, donde pudiera denunciar sin miedo, donde la policía protegiera a los ciudadanos en lugar de trabajar para los criminales. Pero dadas las circunstancias, dadas las opciones que tenía, haría lo mismo nuevamente porque la alternativa era peor. El veredicto final llegó después de meses de deliberaciones. El jurado la
Encontró culpable de 13 cargos de homicidio calificado. No hubo sorpresa ahí. Isabel había confesado, las evidencias eran abrumadoras. La culpabilidad legal era incuestionable. La pregunta era la sentencia. ¿Cuántos años pasaría Isabel en prisión? El juez, en su sentencia, reconoció las circunstancias extraordinarias del caso. Reconoció que Isabel había sido víctima de extorsión. Reconoció que el sistema había fallado. Reconoció que había actuado bajo presión extrema. Pero también estableció que la ley no puede permitir que las personas tomen la justicia en sus propias manos. De esta manera, que vivir en una sociedad de leyes significa confiar en las instituciones, por imperfectas que sean. Que permitir la justicia por mano propia llevaría al caos. Y sentenció a Isabel a 30 años de prisión. No la pena máxima que pedía la Fiscalía, pero tampoco la clemencia total que pedía la defensa. La sentencia generó reacciones mixtas. Los que apoyaban a Isabel la consideraron excesiva e injusta. Organizaron protestas, juntaron firmas para pedir clemencia presidencial. Argumentaban que Isabel ya había sufrido suficiente, que 30 años en prisión era destruir su vida por defenderse. Los que creían que debía ser castigada consideraron la sentencia demasiado suave. Argumentaban que había matado a 13 personas, que 30 años significaba solo un poco más de 2 años por cada vida, que era un insulto a las familias de los sicarios, quienes, a pesar de ser criminales, también eran hijos, hermanos, padres de alguien. Porque eso es algo que a menudo se olvidaba en medio del debate público. Los 13 sicarios que murieron también dejaron atrás familias. Madres que lloraron a sus hijos. Abuelas que se preguntaban cómo sus nietos habían terminado en el crimen. Esposas que perdieron a sus parejas, sin importar qué tan complicada fuera esa relación. Hijos que crecerían sin padres. Hermanos que perdieron a sus hermanos. Y aunque estos hombres eran criminales, aunque habían causado dolor y terror en la comunidad, también eran personas. También tenían historias, también tenían circunstancias que los habían llevado a donde estaban. Varios familiares de los sicarios muertos dieron entrevistas después del juicio. Una madre habló de cómo su hijo se había unido al cártel a los 17 años porque no había trabajo, porque en su colonia el cártel era la única opción para ganar dinero. Otra madre habló de cómo había intentado sacar a su hijo del crimen, pero él le dijo que ya era demasiado tarde, que si intentaba salir se lo matarían. Una esposa habló de cómo vivía con miedo constante, sabiendo que su marido estaba involucrado en cosas peligrosas, pero sin poder hacer nada al respecto. Estas familias no defendían las acciones de los sicarios, pero pedían que se les recordara como personas, no solo como monstruos. Y ese es tal vez el aspecto más trágico y complejo de toda esta historia, que no hay buenos y malos absolutos. Que todos son víctimas de un sistema roto. Isabel era víctima de la extorsión. Los sicarios eran productos de la pobreza y la falta de oportunidades. Las familias de ambos lados eran víctimas de la violencia sistémica que ha consumido a México. Y al final, lo único que queda es dolor. Dolor en todas las direcciones. Dolor que se perpetúa. Isabel actualmente cumple su condena en el centro penitenciario femenil de Tepepan. Según reportes de personas que han tenido contacto con ella, mantiene un perfil bajo, no da entrevistas, no busca atención. Trabaja en el taller de costura del penal, lee libros y recibe visitas ocasionales de sus hijos. Javier, su hijo mayor, ahora de 19 años, la visita cada 2 semanas. Karen, ahora de 16, va menos frecuentemente. Le cuesta lidiar con lo que su madre hizo. Carlitos, el más pequeño, ahora de 11 años, va acompañado siempre por su tía, la hermana de Isabel, quien se hizo cargo de los 3 niños después del arresto. Los niños viven con el estigma de ser los hijos de la taquera asesina. En la escuela, algunos compañeros los admiran, otros los rechazan. Javier tuvo que cambiar de escuela después de que otros estudiantes lo acosaran. Karen desarrolló problemas de ansiedad y está en terapia. Carlitos es demasiado joven para entender completamente lo que pasó,
Pero sabe que su madre no estará en casa por mucho, mucho tiempo. El impacto en estas 3 vidas jóvenes es incalculable. Son víctimas colaterales de una situación que nunca pidieron. El puesto de tacos de Isabel fue desmantelado poco después de su arresto. La esquina donde estuvo durante 17 años ahora es solo un espacio vacío en la banqueta. Algunos vecinos pasan por ahí, recuerdan. Recuerdan los tacos de suadero, la salsa verde con aguacate. La sonrisa cansada de Isabel. Y recuerdan también lo que pasó. Algunos ponen flores ocasionalmente. No está claro si son flores para Isabel o para los sicarios muertos. Tal vez para ambos. Tal vez son flores por todo lo que se perdió. La colonia de Tlalnepantla, donde sucedió todo esto, sigue siendo zona de operación del crimen organizado. Después de la muerte de esos 13 sicarios, el CJNG envió refuerzos, nuevos operadores, más jóvenes, más agresivos. Y la extorsión continúa. Los comerciantes siguen pagando piso, los ciudadanos siguen viviendo con miedo. La muerte de 13 sicarios no cambió nada estructuralmente. Solo quitó a unos individuos específicos y los reemplazó con otros. El sistema continúa, la violencia continúa, el ciclo continúa. Y esa tal vez es la lección más amarga de la historia de Isabel Hernández, que su venganza, por satisfactoria que haya sido en el momento, por justificada que algunos la consideren, no cambió nada. No detuvo la extorsión, no mejoró la seguridad, no reformó el sistema. Solo añadió más muerte a un contexto ya saturado de muerte. Solo creó más dolor en un país ya ahogado en dolor. Solo demostró que cuando el Estado falla, cuando las instituciones no funcionan, cuando la justicia es un lujo inalcanzable, las personas desesperadas harán cosas desesperadas. Y esas cosas desesperadas rara vez solucionan los problemas fundamentales. El caso de Isabel Hernández puso en evidencia verdades incómodas sobre México. Evidenció que miles, tal vez millones de personas viven bajo extorsión del crimen organizado. Evidenció que la policía está frecuentemente infiltrada o comprada. Evidenció que denunciar puede ser más peligroso que permanecer en silencio. Evidenció que el Estado mexicano ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza en vastas áreas del país. Evidenció que la línea entre víctima y victimario se ha vuelto borrosa cuando sobrevivir requiere tomar decisiones imposibles. Académicos y expertos en seguridad han usado el caso como ejemplo en conferencias y papers. Algunos lo presentan como un caso de estudio sobre justicia por mano propia, otros como un ejemplo de colapso institucional, otros como una demostración de cómo la violencia engendra más violencia en un ciclo sin fin. Pero más allá del análisis académico, para la gente común y corriente de México, el caso de Isabel representa algo más personal. Representa una pregunta que muchos se han hecho en silencio: ¿qué haría yo en esa situación? ¿Hasta dónde llegaría para proteger a mi familia? ¿Dónde está la línea entre defenderse y convertirse en lo que odias? Son preguntas sin respuestas fáciles. Son preguntas que tocan la esencia misma de la moralidad en contextos de violencia extrema. La mayoría de las personas viven con la tranquilidad de nunca tener que responder esas preguntas en la vida real. Pero para millones de mexicanos, esas no son preguntas abstractas. Son dilemas reales que enfrentan cada día. El legado de Isabel Hernández, la taquera que envenenó a 13 sicarios, es complicado y contradictorio. Para algunos, su nombre será recordado como el de una asesina fría que usó veneno contra hombres indefensos. Para otros, será recordada como una mujer valiente que se negó a seguir siendo víctima. Para otros más, será simplemente otra historia trágica en un país lleno de historias trágicas. Pero independientemente de cómo se la recuerde, su historia plantea preguntas fundamentales sobre justicia, venganza, desesperación y supervivencia que México como nación todavía no ha respondido. Porque al final, la historia de Isabel Hernández no es solo la historia de una mujer y 13 sicarios. Es sobre un sistema que falla. Es sobre instituciones que no protegen. Es sobre una sociedad que ha normalizado la violencia hasta el punto en que parece no haber alternativas. Es sobre víctimas que se convierten en victimarias porque sienten que no tienen otra opción.
Es sobre un país que ha perdido su camino, donde la justicia es un privilegio, donde la seguridad es un lujo, donde sobrevivir requiere a veces hacer lo impensable. Y mientras Isabel cumple su condena de 30 años en prisión, mientras sus hijos crecen con el peso de su legado, mientras la esquina donde estuvo su puesto permanece vacía, la pregunta persiste: ¿fue justicia o fue venganza? ¿Fue defensa propia o fue asesinato? ¿Fue una heroína o fue una criminal? La respuesta depende de quien pregunta. Y tal vez, en un país tan fracturado como México, esa ambigüedad es lo único que queda. La certeza moral se ha vuelto un lujo que pocos pueden permitirse. Lo único claro es que cuando el sistema falla tan completamente, cuando la desesperación alcanza ciertos niveles, las personas harán cosas que nunca imaginaron que serían capaces de hacer. Y las consecuencias de esas acciones reverberarán mucho más allá de los individuos involucrados, tocando familias, comunidades y la conciencia colectiva de una nación que busca respuestas que parecen cada vez más difíciles de encontrar.